Tener conocimiento sobre las teorías de la comunicación nos permite comprender cómo funciona la comunicación humana, cómo se transmiten mensajes, cómo se interpretan y cómo influyen en las relaciones interpersonales y en la sociedad en general. Soy Laís de Sousa y a continuación daré una breve explicación sobre algunas de las teorías de la comunicación a lo largo del tiempo. Como primera teoría tenemos la teoría de la aguja hipodérmica. Fue propuesta por primera vez por el teórico de la comunicación Harold Laswell. Esta teoría sugiere que los medios de comunicación tienen un poder persuasivo inmediato y fuerte sobre la audiencia, similar a cómo una aguja hipodérmica inyecta un medicamento directamente en el torrente sanguíneo sin encontrar resistencia. Se centra en la idea de que los mensajes mediáticos son recibidos pasivamente por la audiencia y que los medios pueden influir de manera directa y uniforme en las actitudes y comportamiento de las personas. La teoría de la aguja hipodérmica se enmarca dentro de la corriente funcionalista, ya que representa una aplicación específica de esa perspectiva al analizar cómo los medios de comunicación influyen en la audiencia y a su vez, estas hacen parte de la escuela de pensamiento funcionalista. La corriente funcionalista y la escuela de pensamiento funcionalista han contribuido a nuestro entendimiento sobre cómo las estructuras y las instituciones sociales trabajan para mantener el equilibrio y la estabilidad en la sociedad, así como su influencia en diferentes campos, incluyendo la teoría de los medios de comunicación. Podemos concluir que el principal aporte de la teoría de la aguja hipodérmica fue su enfoque en el impacto directo y poderoso que los medios de comunicación tenían sobre las audiencias. Según esta teoría, los medios de comunicación, como la radio y los periódicos, eran vistos como una aguja hipodérmica que inyectaba mensajes directamente en la mente de las personas sin importar sus características individuales. Como segunda teoría tenemos la teoría de uso y gratificaciones. Se desarrolló como resultado de las investigaciones y contribuciones de varios investigadores académicos a lo largo del tiempo. La teoría comenzó a desarrollarse en la década de 1940 y continuó evolucionando en las décadas siguientes. Algunos de los primeros estudios que exploraron el concepto de las gratificaciones obtenidas por las audiencias al consumir los medios de comunicación incluyen el trabajo de Elihu Katz, J. G. Bloomer y Michael Gurevich. La teoría del uso y gratificación es una perspectiva teórica de la comunicación que se enfoca en entender por qué y cómo las personas utilizan los medios de comunicación y qué satisfacción obtienen de dichos usos. Se ha consolidado como una teoría relevante para estudiar la relación entre los medios de comunicación y las audiencias. La teoría del uso y gratificación es un enfoque teórico que ha desarrollado dentro del campo de la comunicación de masas y se ha utilizado en diversos contextos sin estar vinculada a una escuela de pensamiento específica. Debido a la teoría del uso de las gratificaciones, podemos reconocer el papel activo de las audiencias en la comunicación mediática y que nos han proporcionado una perspectiva valiosa para analizar el comportamiento de las personas en su entorno de medios y cómo estos medios satisfacen sus necesidades y deseos específicos. A pesar de no estar vinculada a una escuela de pensamiento específico, pertenece a la corriente de la comunicación de masas, que ha sido esencial para el estudio de cómo los medios de comunicación afectan a las audiencias y a la sociedad en general. Sus aportes han contribuido al desarrollo de la teoría de medios y han proporcionado herramientas para analizar y comprender la compleja relación entre los medios, la comunicación y la sociedad. Como tercera teoría tenemos la teoría de la doble función o doble articulación. La teoría de la doble articulación, también conocida como la teoría de doble función, es una idea propuesta por André Martinet, un lingüista francés. Esta teoría se refiere a la forma en que las lenguas humanas organizan y estructuran los elementos básicos para la comunicación. La teoría se denomina doble articulación, debido a que sugiere que en una lengua los elementos lingüísticos se organizan en dos niveles distintos. El primer nivel es el nivel constituyente. En este nivel los sonidos o fonemas se combinan para formar unidades más grandes y significativas llamadas morfemas. Nivel combinatorio. En este nivel, los morfemas y las palabras se combinan para crear oraciones y frases. Aquí se establecen las reglas gramaticales y sintácticas que permiten a una lengua formar estructuras coherentes y comprensibles. Los estructuralistas consideraban que la estructura y las reglas de una lengua eran fundamentales para comprender su funcionamiento y su significado. De esta manera, la teoría de la doble función se enmarca dentro del enfoque de la corriente estructuralista al analizar cómo los medios lingüísticos básicos, o sea, los fonemas, se combinan para formar unidades más grandes como los morfemas, y cómo estas a su vez se combinan para crear oraciones y expresar ideas. Ambas hacen parte de la escuela de pensamiento estructuralista. La escuela y corriente estructuralista han proporcionado herramientas y perspectivas teóricas para analizar y comprender las escrituras y sistemas presentes en distintos ámbitos de estudio, lo que ha sido esencial para el avance del conocimiento en diversas disciplinas. Como resumen, la teoría de la doble articulación ha sido fundamental para entender la estructura compleja del lenguaje humano y cómo se forman las palabras y oraciones a partir de unidades básicas. Ha sido un aporte valioso en el campo de la lingüística y ha enriquecido nuestra comprensión de la naturaleza del lenguaje y su diversidad. Teoría del cuarto poder. La teoría del cuarto poder no fue creada por una persona en particular, sino que se originó de una evolución histórica y cultural. La expresión cuarto poder se atribuye comúnmente a Alexis de Tocqueville, un político y escritor francés del siglo XIX. Sin embargo, es importante mencionar que el concepto de cuarto poder fue popularizado por el periodista y político británico Thomas Carlyle en sus escritos sobre la Revolución Francesa. Alexis de Tocqueville mencionó la importancia de la prensa y su papel como poder independiente en la sociedad democrática en su obra La democracia en América, publicada en 1835. La teoría del cuarto poder se refiere a la idea de que los medios de comunicación como la prensa, la radio, la televisión y en la actualidad los medios digitales cumplen un papel importante como poder independiente y crítico dentro de la sociedad. Se les atribuye esta denominación porque se considera que los medios de comunicación actúan como un cuarto poder, junto a los tres poderes tradicionales del gobierno, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La teoría del cuarto poder sugiere que los medios de comunicación tienen la capacidad de influir en la opinión pública, fiscalizar al gobierno y actuar como un contrapeso para evitar el abuso de poder y promover la transparencia en la sociedad.
Se basa en la idea de que una prensa libre y plural es esencial para el buen funcionamiento de la democracia, ya que permite que los ciudadanos estén informados y participen del debate público. La teoría del cuarto poder no pertenece a una corriente de pensamiento o escuela específica, sino que es un concepto que ha sido desarrollado en el contexto del periodismo y los medios de comunicación. Es más bien una metáfora que se ha utilizado para describir el papel y la influencia de los medios de comunicación en la sociedad. Como quinta teoría tenemos teoría del cultivo. Desarrollada por George Kerbener y su equipo de investigadores en la década de 1960 y 1970, esta teoría se centra en el impacto a largo plazo de la exposición a los medios de comunicación, especialmente la televisión, en la percepción de la realidad y las actitudes de las audiencias. La premisa básica de la teoría del cultivo es que la exposición prolongada y constante a determinados contenidos mediáticos, especialmente aquellos que contienen violencia, moldea la forma en que las personas ven el mundo. En otras palabras, sugiere que el consumo habitual de ciertos mensajes mediáticos puede cultivar o influir en la percepción de la realidad de las audiencias. La teoría del cultivo ha sido aplicada en diversos estudios y contextos y ha generado debates y controversias. Es importante tener en cuenta que la teoría del cultivo es una teoría de efectos a largo plazo y se centra en los efectos acumulativos de la exposición a los medios a lo largo del tiempo. También se ha explorado en el contexto de otros medios de comunicación, no solo la televisión, aunque fue inicialmente desarrollada en ese contexto. Esta teoría pertenece a la corriente de pensamiento de los estudios culturales. La teoría del cultivo ha sido relevante para comprender cómo los medios de comunicación, en especial la televisión, pueden ejercer una influencia en la construcción de la realidad social y en la información de actitudes y valores en la audiencia. Ha contribuido al análisis de los efectos de los medios y a la reflexión sobre su responsabilidad en la sociedad. La corriente de los estudios culturales ha sido fundamental para enriquecer nuestra comprensión de la cultura como un fenómeno complejo y dinámico, explorando su relación con el poder, la identidad, la globalización y la vida cotidiana. Ha proporcionado herramientas conceptuales para analizar y reflexionar sobre los procesos culturales en una sociedad diversa y está en constante cambio. Como sexta teoría, tenemos la teoría de la convergencia mediática. La teoría de la convergencia mediática se refiere al fenómeno en el cual las distintas formas de medios de comunicación, como la televisión, la radio, los periódicos, Internet y las redes sociales, convergen o se integran para ofrecer servicios y contenidos similares a través de las diversas plataformas y dispositivos. Esta teoría sugiere que, con el avance de la tecnología y la digitalización, los límites tradicionales entre diferentes medios de comunicación se están desvaneciendo y los contenidos y servicios mediáticos se vuelven cada vez más accesibles a través de múltiples dispositivos. Por ejemplo, ahora podemos ver programas de televisión o escuchar emisoras de radio en línea, leer noticias en sitios web y aplicaciones, y acceder a contenido de entretenimiento a través de plataformas de transmisión en línea. La convergencia mediática implica mayor interacción entre los medios de comunicación y los usuarios, ya que las audiencias pueden participar y generar contenido en las plataformas como las redes sociales y los blogs. Quien se ha dedicado a teorizar y trabajar sobre este concepto es el académico estadounidense de los medios de comunicación Henry Jenkins. Es importante mencionar que la teoría de la convergencia mediática continúa evolucionando a medida que la tecnología avanza y cambia los patrones de consumo mediático. Diferentes académicos y expertos siguen investigando y debatiendo cómo la convergencia mediática afecta a la sociedad, la cultura y la industria de los medios. Teoría de la convergencia mediática se encuentra dentro de la corriente de pensamiento de la teoría de la comunicación o teoría de la comunicación de masas. Ha sido relevante para entender cómo la tecnología digital ha transformado la comunicación y los medios, dando lugar a un entorno mediático más dinámico, interactivo y participativo. Ha influido en la forma en que se producen, distribuyen y consumen los medios mediáticos, así como en la relación entre los medios y las audiencias. La corriente de la teoría de la comunicación de masas es fundamental para entender el papel de los medios de comunicación en la sociedad y cómo estos pueden influir en la percepción y comprensión de la realidad, así como en la formación de la opinión pública y la participación ciudadana. Y como última teoría tenemos la teoría de la sociedad de la información. La teoría de la sociedad de la información no tiene un único creador ni un único año específico de origen, ya que es una perspectiva teórica que se ha ido desarrollando y evolucionando a lo largo del tiempo debido a los avances tecnológicos y cambios en la comunicación y la sociedad. La idea de una sociedad de la información comenzó a tomar forma a partir de la segunda mitad del siglo XX, especialmente con el surgimiento del área digital y la creciente importancia de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, diferentes investigadores y teóricos han contribuido a esta perspectiva desde diferentes campos disciplinarios como la sociología, la economía, la comunicación y la ciencia de la información. Algunos de los académicos y expertos que han influido en el desarrollo de la teoría de la sociedad de la información incluyen a Manuel Castells, Alvin Toffler, Daniel Bell, Marshall McLuhan. La teoría de la sociedad de la información es una perspectiva teórica que se centra en el estudio de cómo la tecnología de la información y las comunicaciones están transformando la sociedad y la forma en que las personas se comunican, acceden a la información y se organizan en el área digital. Esta teoría puede ser considerada como parte de la corriente de pensamiento conocida como teoría de la sociedad de la información o teoría de la era de la información. Esta corriente se enfoca en el estudio de cómo la tecnología de la información y las comunicaciones están transformando la sociedad, la economía, la cultura y la forma en la que las personas se comunican e interactúan. Es importante destacar que la teoría de la sociedad de la información no pertenece a una sola escuela de pensamiento dentro de la comunicación de las ciencias sociales, sino que se encuentra dentro de un enfoque específico que se ha desarrollado a medida que va avanzando la era digital y va transformando la sociedad y la comunicación.
La teoría de la sociedad de la información ha sido esencial para entender cómo la evolución digital y las TICs están moldeando la sociedad contemporánea, generando cambios en la forma en que nos comunicamos, trabajamos, aprendemos y participamos en la vida social. Ha proporcionado una perspectiva teórica para analizar los efectos de la tecnología en diversos ámbitos de la sociedad y reflexionar sobre los retos y oportunidades que presenta la era de la información. La corriente de la sociedad de la información ha sido relevante para comprender el impacto de las TIC en la sociedad contemporánea, ofreciendo perspectiva teórica para analizar los cambios sociales, económicos y culturales que se han producido en la era digital. Ha brindado herramientas para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que surgen en un entorno cada vez más conectando y tecnológico.